el libro plantea un debate, y el debate central, o te diría el corazón central del libro, es que lo que ustedes dicen ser no son. Que es un relato que se sostiene en algunos pocos hechos, pero que en muchas áreas de la política hay líneas de continuidad con los años 90, más de las que ellos les gustaría tener, ¿no? Entonces lo que plantea es una falsa identidad de progresismo. Bueno, la Cámpora plantea líneas de progresismo o plantea un proyecto progresista que no es tal. Es una falsa identidad. Una de las cosas de continuidad es la tolerancia a la corrupción, ¿no? O sea, estos jóvenes, cuando vos hablas con ellos en Off the Record, lo que te dicen es que digamos, la corrupción no es un tema que a ellos les desvele, y creo que sí debería ser un tema la transparencia de los actos públicos, un ítem muy importante de la nueva política, ¿no? Existe un oscurantismo que es propio de la vieja política, ¿no? Y es propio, sí, de los años 90. Otra política de continuidad es la de los medios de comunicación. Vos fíjate que es raro, porque son jóvenes modernos, digamos, en cuanto a las herramientas que utilizan en comunicación, y sin embargo a la hora de gerenciar Telam hacen lo mismo que hacía Menem. Los investigadores más serios del CONICET lo que te dicen, que no están ideologizados, es que el índice que mide la brecha que separa a ricos y pobres, es decir, si el país es más justo o no, para decirlo en términos más sencillos, no se movió, que tiene niveles de mitad de los 90. Entonces, a ver, si vos lo medís en relación al 2001, que fue el punto más bajo de ese fondo, por supuesto, sería cínico decir que la Argentina no está muchísimo mejor, que no hay más fuentes de trabajo, desde ya que sí, que los jubilados que estaban peor están muchísimo mejor, desde ya que sí. Ahora, si vos medís en relación a los números de la Argentina cómo era este país, si el país es más justo, no es más justo. No, esa torta no se modificó. ¿No? La distancia entre pobres y ricos sigue siendo más o menos la misma. Hay algo de falso progresismo en la cultura del kirchnerismo, que muchas cosas, ¿no? Pero esta es una, que es, yo creo que si hay algo que distingue el verdadero progresismo es el respeto por la diversidad, por la opinión del otro. Y lo que pasa en este clima cultural es que vos, digamos, por opinar distinto, hay un desprecio al otro, ¿no? A la humanidad del otro, lo que piense el otro. Está descalificado el otro si no piensa dentro de los parámetros del kirchnerismo. Y esto es de la cultura del autoritarismo más puro. Iván Hein fue una fuente muy importante para mi libro porque estaba en una crisis política importante dentro de la Cámpora, y de hecho queriendo profundizar el modelo y queriendo dar debates. Pero bueno, la Cámpora lo que tiene es una cultura con un sesgo autoritario interno, ¿no? Tienen muchas cosas democratizantes hacia afuera. A mí en lo personal me pareció muy interesante la idea sobre los medios, el debate que instalaron sobre los medios. Soy periodista y siempre trabajo en medios grandes, y me parece un debate que los periodistas tenemos y que tenemos hace muchísimos años. No es porque la Cámpora lo haya instalado, no instaló ninguna novedad, en todo caso lo sacó a la luz, ¿no? Pero me parece que a la hora de hacer algo diferente, por ejemplo, cuando ellos están ahora en Telam o en Canal 7, hacen lo mismo que hacía Menem en esa época, y me consta porque yo trabajaba en Telam en esa época. Y te diría que lo que pasa hoy en Telam es casi lo mismo o peor que lo que pasaba durante la época de Menem. Entonces tenés buenas ideas y a la hora de sus prácticas son más conservadoras, más de la vieja política. Yo creo que el kirchnerismo, el problema no son sus ideas, sino el cómo y el para qué, ¿no? Porque está muy bien que vos estatices Aerolíneas. Ahora, si esa empresa se traga $2 millones por día, y no es cierto que sea para fines sociales, porque si vos haces un análisis de eso es un muy buen cuentito, pero es mentira, es mentiroso. Yo en el capítulo de la Cámpora de Aerolíneas lo fundamento bien con números, porque vos podés tener una empresa estatal y que gane dinero, es una falacia, por muchísimas cosas, pero sobre todo porque la tecnología te abarata los costos. Esto es un discurso que puede ser viable hace 10 años, hoy no. Queda bien, ¿no? Pero no es así. Entonces, si vos vas a utilizar Aerolíneas como caja política, si vos vas a utilizar a meter militantes, la militancia rentada de 500 pibes que trabajen ahí, si vos vas a usar un avión para algo tan banal como para ir a ver un partido de fútbol de la selección, como usó Recalde y sus amigos, la verdad no me parece el cómo, ¿no? Ni el para qué. La pregunta más punzante que le hacían es si Aerolíneas iba a aumentar la frecuencia de vuelos en sus respectivas provincias.
Y nadie le exige a Kicillof y a Recalde, nadie le exigió por qué una empresa que hemos estatizado en el 2008 pierde 700 millones de dólares por año que ponemos nosotros y no se sabe dónde va ese dinero. No hay, porque no presentan balances. Entonces, la oposición, digamos, en el marco de que la oposición está bastante deteriorada y que la verdad que estos chicos vienen muy, bueno, con mucha voluntad de poder y bueno, y en este escenario, a ver, desde ellos lo que quieren es poner no sé si el próximo presidente, porque a algunos no les da la edad, pero ser continuidad ideológica o custodios de la pureza ideológica del modelo. Esta es la aspiración. No sé si lo lograrán, pero están trabajando en ese sentido y Cristina los apoya. Creo que hay muchos militantes que están sinceramente en la cámpora y que no cobran un peso y que están en el kirchnerismo y en la cámpora porque creen que el kirchnerismo es una fuerza que puede lograr o tiene la potencialidad de lograr un país más justo. Y que sí, hay muchos militantes rentados porque, a ver, y esto sí es algo que yo probé numéricamente y a través de una investigación seria, no tirando datos al azar, que es que en los 11 meses, en el 2011, del año pasado, metieron entre 7.000 y 8.000 personas en la administración pública y en aerolíneas 500 personas. Y vos fíjate que una organización que reivindica al Estado, esa cantidad de contratos que hicieron, por eso yo hablo de militancia rentada y lo fundamento en números, no es porque a mí se me ocurra, sino porque hicimos una investigación sobre eso, no se traduce en servicios eficientes para la gente. Yo la cámpora lo trabajo como una saga familiar, ¿no? La saga familiar del peronismo. Y en esta saga familiar murió el jefe político en forma prematura. Máximo lo que tiene es la influencia de colocar a sus amigos en listas selectivas, de sugerir nombres. Cristina los acata, los toma muchas veces por esta idea de trasvasamiento generacional y la llave que custodia la intimidad política de la presidenta. Nadie entra al círculo político de la presidenta si Máximo no lo habilita. Y maneja también los servicios de inteligencia a través de los funcionarios patagónicos que bueno, son como sus tíos, amigos de sus padres y funcionarios que los vienen acompañando desde hace muchos años. Pero básicamente le interesa más el fútbol que la política. Yo creo que básicamente lo que le pasa a Máximo Kirchner es que se vio arrastrado por las circunstancias, ¿no? Y que tiene a ocupar ese rol, porque por esto que te decía que la madre no tiene... A ver, en un país normal muere el jefe político y vos tenés cuadros políticos si existir un partido normal. Tenés gente que se viene preparando, cuadros que pueden sucederte. Acá la verdad es que si Cristina, bueno, ojalá que no, Dios quiera que no, le pasara algo, el que asume es un tipo liberal, que no tiene absolutamente nada que ver con la cultura del kirchnerismo y como los mismos chicos de la cámpora dicen, robado por un rato a las filas del liberalismo, ¿no? Que es vudú. A mí la verdad que me da miedo, cada vez que ella se va y queda vudú a cargo es un problema, ¿no? Mirá si fuera presidente.